Imagina despertar mañana y descubrir que todo lo que creías saber sobre el poder en América acaba de cambiar para siempre. Imagina que el gigante del norte, ese coloso que durante más de un siglo ha dictado las reglas del juego en este continente, acaba de recibir una cachetada diplomática tan contundente que el sonido retumbó en cada cancillería del planeta. Esto no es ficción, esto no es exageración, esto es la realidad que estalló hace apenas unos días y que tiene a Washington completamente paralizado. México acaba de hacer lo absolutamente impensable, lo que ningún analista geopolítico se atrevía siquiera a imaginar en sus escenarios más audaces. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó con mano firme un decreto histórico que estableció el requisito obligatorio de visa para absolutamente todos los ciudadanos estadounidenses que deseen pisar territorio mexicano. Leíste correctamente y no te estoy mintiendo. Por primera vez en más de 120 años de historia moderna compartida, los norteamericanos necesitarán solicitar un permiso formal, pagar una tarifa considerable de $160, completar formularios detallados con información personal exhaustiva y esperar pacientemente una aprobación que puede tardar semanas antes de poder cruzar esa frontera sur que siempre consideraron su patio trasero personal. La reacción de Donald Trump fue exactamente la que cualquiera hubiera anticipado de alguien que acaba de recibir una bofetada diplomática en pleno rostro frente a las cámaras del mundo entero. Una rabieta pública monumental que dejó a medio planeta completamente boquiabierto, un berrinche presidencial que dominó los titulares internacionales durante días enteros, pero aquí está lo verdaderamente fascinante que nadie te está contando en los noticieros convencionales. Esta no es simplemente una noticia más sobre tensiones fronterizas pasajeras o sobre disputas comerciales temporales que se resolverán en la próxima cumbre bilateral. Esto representa un cambio fundamental y probablemente irreversible en la relación de poder entre dos naciones que comparten más de 3.200 kilómetros de frontera común. Esto es México levantándose ante el imperio más militarizado y económicamente dominante del mundo para decirle con absoluta claridad que la era de las puertas abiertas, funcionando únicamente en una sola dirección, siempre favorable al vecino del norte, ha terminado definitivamente y para siempre. Las implicaciones monumentales de esta decisión histórica van muchísimo más allá de lo que los medios corporativos tradicionales controlados por intereses estadounidenses te están contando en sus titulares superficiales. Porque detrás de esta medida aparentemente administrativa se esconden años enteros de humillaciones acumuladas sistemáticamente, décadas completas de trato profundamente desigual y degradante y el surgimiento palpable de una nueva generación completa de líderes latinoamericanos que simplemente ya no están dispuestos a agachar mansamente la cabeza ante las exigencias imperiales de Washington. Mientras los noticieros de las grandes cadenas estadounidenses se enfocan obsesivamente en la furia desbordada de Trump y en sus amenazas cada vez más desesperadas de represalias económicas devastadoras, lo que absolutamente nadie está analizando con profundidad es el contexto histórico y geopolítico profundo que existe detrás de esta medida revolucionaria. ¿Por qué precisamente ahora, en este momento específico de la historia? ¿Por qué Sheinbaum decidió dar este paso absolutamente histórico justo en enero de 2026 y no antes o después? ¿Y qué significa realmente esto para el futuro inevitable de las relaciones
entre toda América Latina y Estados Unidos durante las próximas décadas cruciales que definirán este siglo. Bienvenidos a Wolf Economico, Fans Club. Soy Ricardo Wolf, y hoy vamos a descubrir juntos paso a paso la verdadera historia completa que así oculta detrás del anuncio explosivo que tiene toda la capital estadounidense en un estado absoluto de pánico controlado. Vamos a analizar meticulosamente los números específicos que ningún medio mainstream te muestra deliberadamente. Las conexiones políticas y económicas profundas que los periodistas corporativos ignoran de manera sistemática, y las consecuencias geopolíticas masivas que podrían cambiar para siempre y de manera irreversible el equilibrio tradicional de poder en todo el continente americano. Prepara mentalmente porque lo que viene a continuación es extremadamente fuerte y revelador. Déjame ser absolutamente transparente y claro contigo desde el primer segundo. Lo que México acaba de ejecutar no es una simple medida migratoria menor en una decisión administrativa rutinaria que pasará desapercibida en las páginas posteriores de los periódicos. Es una declaración rotunda y inequívoca de soberanía nacional plena. Es un mensaje que dice con todas sus letras, y sin ambigüedades diplomáticas, que aquella época vergonzosa en que Estados Unidos podía tratar a su vecino inmediato del sur como un simple patio trasero conveniente donde entraba y salía cuando le venía en gana sin siquiera pedir permiso, ha llegado a su fin absolutamente definitivo y irrevocable. Para comprender verdaderamente la magnitud histórica de este momento crucial, necesitas conocer profundamente un poco de historia real. Y no me refiero en absoluto a la historia oficial blanqueada que te enseñaron en los salones de clases de la escuela secundaria. Me refiero específicamente a la historia verdadera y muchas veces ocultada de cómo se construyó meticulosamente esta relación tan profundamente desigual durante generaciones enteras. Durante más de 120 largos años consecutivos, la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha sido dramática y dolorosamente asimétrica en todos los aspectos imaginables. Los ciudadanos estadounidenses podían cruzar libremente la frontera internacional hacia el sur mexicano con solo mostrar casualmente su pasaporte azul, sin necesidad de visa alguna, sin trámites burocráticos engorrosos, sin preguntas incómodas sobre sus intenciones reales, sin tener que demostrar absolutamente nada ante ninguna autoridad migratoria. Llegaban masivamente a Cancún, a Los Cabos, a Puerto Vallarta, a Playa del Carmen y absolutamente nadie les pedía explicaciones detalladas sobre el propósito de su visita o sobre su capacidad económica para sustentarse durante su estancia. Era exactamente como si todo México fuera simplemente una extensión natural y conveniente de su propio territorio soberano norteamericano. Mientras tanto, en un contraste absolutamente humillante, los ciudadanos mexicanos que deseaban visitar Estados Unidos para cualquier propósito legítimo debían someterse obligatoriamente a un proceso degradante que muchísimos describen abiertamente como profundamente humillante y psicológicamente traumático. Entrevistas intimidantes en consulados estadounidenses donde funcionarios frecuentemente arrogantes y despectivos decidían tu destino completo en apenas unos minutos escasos de conversación superficial. Demostración exhaustiva de solvencia económica personal mediante estados de cuenta bancarios recientes, cartas oficiales de trabajo con membrete corporativo, títulos legales de propiedad inmobiliaria, pruebas documentales contundentes de que tenía suficientes lazos materiales y emocionales profundos con México para garantizar absolutamente que no ibas a quedarte ilegalmente en suelo estadounidense. Y aún así, incluso después de presentar toda esa documentación extensa, cientos de miles de solicitudes
eran rechazadas sistemáticamente cada año sin explicación satisfactoria, dejando familias completamente destrozadas emocionalmente, oportunidades profesionales perdidas para siempre, sueños legítimos absolutamente rotos, sin posibilidad de apelación efectiva. Esta asimetría brutal no era en absoluto un accidente histórico desafortunado ni una simple casualidad burocrática intrascendente. Era un reflejo perfectamente cristalino de quién realmente tenía el poder económico y militar concreto y quién definitivamente no lo tenía en esta relación bilateral tan desbalanceada. Era el imperio estadounidense tratando sistemáticamente a su vecino inmediato como un país de segunda categoría inferior, como un territorio que existía principalmente y casi exclusivamente para servir dócilmente los intereses económicos y geopolíticos estratégicos norteamericanos. Durante décadas enteras, México aceptó resignadamente esta situación profundamente injusta porque sentía genuinamente que no tenía ninguna alternativa real viable, porque económicamente dependía absolutamente y de manera casi total de su poderoso vecino ubicado al norte, porque políticamente carecía completamente del peso diplomático y del músculo económico necesarios para poder exigir efectivamente un trato diferente y más digno. Pero algo absolutamente fundamental y estructural ha cambiado radicalmente en el orden mundial contemporáneo y ese cambio monumental tiene nombre específico y apellido concreto. Se llama multipolaridad emergente, se llama el despertar masivo e irreversible del sur global históricamente marginado, se llama el fin inevitable de la hegemonía absoluta e incuestionable que Estados Unidos ejerció durante las últimas décadas posteriores a la caída del muro de Berlín. Escúchame con absoluta atención concentrada porque esto es absolutamente crucial para entender completamente todo lo que está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos. El mundo real de 2026 no es en absoluto el mismo mundo unipolar de 1990. No es aquel mundo cómodo donde Estados Unidos era la única superpotencia militar planetaria indiscutida y podía dictar unilateralmente todas las reglas económicas del juego global sin enfrentar consecuencias diplomáticas serias. Ese mundo confortable terminó definitivamente hace años, aunque muchísimos políticos veteranos en Washington todavía se niegan tercamente a aceptar esta nueva realidad incómoda. China se ha convertido inexorablemente en la segunda economía más masivamente grande del planeta entero y según múltiples mediciones económicas alternativas basadas en paridad de poder adquisitivo, ya es efectivamente la primera potencia económica mundial. Los países emergentes del bloque BRICS, esa alianza estratégica que incluye prominentemente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica entre sus miembros fundadores, representan ahora colectivamente más del 42% del Producto Interno Bruto Global total, medido en términos de paridad de poder adquisitivo real. Y América Latina entera, después de décadas prolongadas de sometimiento forzado a los dictados neoliberales de Washington y del Fondo Monetario Internacional que destruyeron sistemáticamente sus economías nacionales, está finalmente despertando de su largo y doloroso sueño colonial. Mis fuentes confiables y bien ubicadas dentro del aparato gubernamental mexicano me confirmaron confidencialmente que esta decisión histórica se venía preparando meticulosamente desde hacía muchos meses de planeación estratégica secreta. Desde que Donald Trump regresó triunfalmente a la Casa Blanca en enero del año pasado y comenzó inmediatamente con su retórica característicamente agresiva y ofensiva,
contra México y los mexicanos, el equipo técnico altamente capacitado de Sheinbaum empezó silenciosamente a trabajar en un plan integral de respuesta diplomática contundente. No querían una confrontación gratuita e innecesaria que dañara a ambas naciones sin propósito claro. Buscaban algo conceptualmente muy simple, pero extraordinariamente poderoso en términos simbólicos y prácticos simultáneamente. Reciprocidad estricta e igualitaria. Si Estados Unidos iba a continuar tratando sistemáticamente a todos los mexicanos como criminales potenciales peligrosos, como invasores indeseables, como amenazas directas a su preciada seguridad nacional interna, entonces los ciudadanos estadounidenses experimentarían exactamente el mismo trato idéntico, sin excepciones de ningún tipo, ni más generoso ni menos exigente. Esta es la definición perfecta de justicia recíproca elemental. Y aquí está lo verdaderamente significativo e importante de esta medida revolucionaria. No afecta exclusivamente a turistas casuales que vienen esporádicamente a las playas tropicales durante fines de semana largos vacacionales. Afecta directamente y de manera muy concreta a los más de 1.200.000 personas de ciudadanía estadounidense que actualmente viven permanentemente establecidos en territorio mexicano. Afecta dramáticamente a los miles y miles de jubilados estadounidenses que huyeron desesperados del altísimo costo de vida insostenible en Estados Unidos para poder retirarse finalmente con dignidad básica y seguridad financiera en las hermosas playas mexicanas asequibles. Afecta significativamente a los nómadas digitales contemporáneos que trabajan remotamente desde cafeterías hipster con wifi en barrios gentrificados de Ciudad de México. Afecta a los empresarios binacionales que mantienen activamente negocios rentables en ambos lados físicos de la frontera internacional, a las familias mixtas binacionales que necesitan cruzar constantemente para mantener contacto con sus seres queridos separados geográficamente. Los números económicos son realmente impresionantes cuando los analizas cuidadosamente con perspectiva histórica completa. Según datos oficiales meticulosamente recopilados por el Instituto Nacional de Migración del gobierno mexicano, durante el año completo de 2025, más de 34 millones de ciudadanos estadounidenses visitaron oficialmente México por diversos motivos. Eso representa casi exactamente el 10.2% de toda la población total de Estados Unidos, cruzando activamente la frontera internacional sur en un solo año calendario. Imagínate la magnitud de eso por un momento. 1 de cada 10 estadounidenses puso físicamente un pie en territorio mexicano durante el año pasado y cada uno de esos visitantes numerosos gastó en promedio estadístico aproximadamente 50,000 pesos durante toda su estancia completa, aunque algunos gastaron muchísimo más en resorts de lujo. Haz esta cuenta simple conmigo ahora mismo. Estamos hablando concretamente de más de 29,000 millones de dólares estadounidenses que los turistas americanos dejaron directamente en la economía local mexicana en un solo año fiscal. Esa cantidad astronómica es literalmente más grande que el Producto Interno Bruto anual completo de varios países centroamericanos pequeños sumados todos juntos. Pero hay algo absolutamente crucial que los medios corporativos estadounidenses controlados por grandes conglomerados no te están contando deliberadamente en sus reportajes televisivos. Ese flujo masivo constante de dinero también beneficiaba enormemente y de manera muy directa a corporaciones estadounidenses multinacionales gigantes. Las grandes cadenas hoteleras internacionales americanas como Marriott con sus múltiples marcas,
Hilton con su imperio global y Hyatt con sus propiedades de lujo tienen literalmente cientos de establecimientos hoteleros operando activamente en territorio mexicano. Las aerolíneas comerciales estadounidenses gigantes como American Airlines con su red continental, United con sus hubs estratégicos y Delta con su flota masiva operan colectivamente miles de vuelos semanales programados regularmente hacia múltiples destinos turísticos mexicanos populares. Las compañías emisoras de tarjetas de crédito cobran jugosas comisiones percentuales por cada transacción internacional procesada. Las empresas multinacionales de alquiler de automóviles, las plataformas digitales de reservación en línea como Booking y Expedia, absolutamente todas esas corporaciones masivas veían tradicionalmente a México como una extensión natural extremadamente lucrativa de su propio mercado doméstico cautivo. Y ahora, literalmente de la noche a la mañana sin previo aviso, todo ese negocio multimillonario establecido enfrenta repentinamente una barrera burocrática que absolutamente nadie en Wall Street anticipó en sus proyecciones trimestrales, una barrera regulatoria que cambia completamente todas las reglas establecidas del juego comercial bilateral. La reacción furibunda de Donald Trump fue absolutamente predecible para cualquiera que conozca su personalidad narcisista. Llamó públicamente a la medida mexicana una declaración de guerra económica inaceptable. Amenazó repetidamente con imponer aranceles punitivos del 25% a todas las importaciones mexicanas sin excepción. Prometió enfáticamente cerrar completamente la frontera común si fuera necesario para proteger los intereses estadounidenses. Pero aquí está lo absolutamente fascinante que revela completamente la hipocresía monumental del sistema. Exactamente esas mismas medidas restrictivas y requisitos burocráticos exhaustivos que México acaba de implementar formalmente, Estados Unidos los ha tenido establecidos contra ciudadanos mexicanos durante más de un siglo completo de historia bilateral. El proceso humillante de solicitud de visa estadounidense, las entrevistas intimidantes en consulados fortificados, las pruebas económicas exhaustivas exigidas, todo eso ha sido la realidad diaria para millones de mexicanos durante generaciones enteras de familias. Y durante todo ese tiempo prolongado, Estados Unidos jamás consideró que esas políticas restrictivas fueran actos de guerra económica o agresión diplomática. Las consideraba simplemente medidas normales y perfectamente razonables de seguridad nacional soberana. Entonces, la pregunta obvia e inevitable surge naturalmente. ¿Por qué lo que es considerado perfectamente aceptable cuando Estados Unidos lo hace unilateralmente, de repente se convierte en una provocación intolerable cuando México aplica exactamente el mismo estándar de manera recíproca? La respuesta es incómodamente simple y brutalmente honesta, porque Estados Unidos nunca esperó realmente que México se atreviera a desafiar el orden establecido. Las implicaciones económicas profundas van muchísimo más allá del sector turístico visible. Según analistas económicos independientes de instituciones académicas prestigiosas, esta medida podría potencialmente reducir el flujo anual de turistas estadounidenses hacia México en algo entre el 30 y el 45% durante el primer año completo de implementación efectiva, lo que representaría una pérdida económica directa calculada de aproximadamente entre 10,000 y 13,000 millones de dólares anuales en ingresos turísticos directos. Pero México ha estado preparándose estratégicamente para precisamente este escenario económico adverso durante los últimos años
de manera muy deliberada y calculada. En los últimos 3 años consecutivos, México ha diversificado agresivamente sus socios comerciales internacionales, lejos de su dependencia histórica casi total de Estados Unidos. El comercio bilateral con China ha crecido exponencialmente a tasas de más del 18% anual compuesto. Los acuerdos comerciales estratégicos con la Unión Europea se han fortalecido considerablemente mediante nuevas cláusulas ventajosas. Las relaciones económicas con países latinoamericanos vecinos, especialmente con Brasil y Argentina, se han profundizado significativamente mediante tratados de libre comercio ampliados. México ha estado sistemáticamente construyendo una red de seguridad económica alternativa que reduce dramáticamente su vulnerabilidad histórica ante presiones económicas estadounidenses. Este respaldo popular masivo le otorga a Sheinbaum un capital político enorme para mantener la medida firmemente implementada, incluso frente a las amenazas económicas más agresivas que Trump pueda inventar en sus arrebatos furiosos. Y el presidente estadounidense, por más que grite amenazadoramente y gesticule dramáticamente ante las cámaras, sabe perfectamente bien en privado que no puede presionar demasiado agresivamente sin causar una crisis bilateral devastadora que afectaría profundamente y de manera muy dolorosa a su propia economía doméstica y a millones de votantes estadounidenses en estados clave electoralmente. El mundo está siendo testigo silencioso de un momento definitorio trascendental. Por primera vez en generaciones completas, un país latinoamericano de peso económico significativo está enfrentándose directamente al imperio estadounidense, no con violencia revolucionaria ni con retórica vacía antiimperialista, sino con reciprocidad diplomática simple, elegante y absolutamente legítima bajo todos los marcos legales internacionales existentes. México no está violando ningún tratado internacional vinculante, no está rompiendo ninguna ley del comercio global. Simplemente está aplicando exactamente los mismos estándares restrictivos que Estados Unidos ha aplicado durante décadas contra ciudadanos mexicanos. Y esa simetría perfecta hace que la medida sea prácticamente imposible de atacar legalmente desde ningún ángulo jurídico internacional creíble. Por los próximos meses serán absolutamente decisivos y determinantes para el futuro de las relaciones continentales entre ambas naciones vecinas y para el equilibrio general de poder en todo el continente americano completo. Estamos entrando en un territorio geopolítico completamente nuevo y sin mapas históricos confiables para guiarnos. Pero una cosa es absolutamente cierta e innegable: el mundo unipolar que conocimos, dominado abrumadoramente por una sola superpotencia que dictaba todas las reglas unilateralmente, está dando paso inevitable a un sistema mucho más equilibrado y genuinamente multipolar, donde el poder está distribuido más equitativamente entre múltiples centros regionales de influencia. Esto ha sido Wolf Económico Fans Club. Comparte urgentemente este análisis con todas las personas que necesitan entender lo que realmente está sucediendo detrás de los titulares superficiales. El mundo está cambiando a velocidad absolutamente sin precedentes y necesitamos estar informados con análisis profundos, no con propaganda corporativa. Nos vemos en el próximo video explosivo.